Estas son las competencias básicas. Lo que quiero plantearos aquí es que no hay una relación unívoca entre materias o asignaturas y el desarrollo de las competencias. Cada una de las áreas contribuye de manera diferente y cada una de las competencias se puede adquirir desde las diferentes áreas. Desde mi punto de vista, ¿quiere decir que entonces currículo tradicional le ponemos competencias y ya sería? No. Aquí el tema de las competencias, desde mi punto de vista, siguiendo a Zabala, pues nos encontramos con que los aprendizajes, hay aprendizajes que son disciplinares, que son específicos de una materia. Si un alumno o una alumna tiene que aprender a restar conllevadas, pues está claro que lo va a aprender en el área de matemáticas, en la asignatura de matemáticas. Ahora, si el alumno tiene que hacer un resumen, tiene que hacer un esquema, tiene que sacar las ideas esenciales, pues hablaríamos de aprendizajes interdisciplinares, porque ahí están algunas áreas implicadas. Y luego hay unos aprendizajes que llama Zabala metadisciplinares, en donde no viene ningún currículo de ninguna materia o de ninguna asignatura. Que un alumno sea capaz de tomar decisiones, que sea responsable de las decisiones que toma, que sea emprendedor, no está en ninguna asignatura. Y es el gran reto de los profesores. El profesor, maestro que enseña competencias, no solamente es maestro o maestra de un área o una materia, sino que es educador. Y esto hay personas que no le pueden gustar o que no les gusta, pero desde luego un profesor de matemáticas, un profesor de física y química, además de enseñar física y química, tiene que enseñar otros elementos del currículo que este hombre le llama como metadisciplinares. No están en ninguna asignatura, sin embargo va a ser responsabilidad de todos y de cada uno. Voy a poner el ejemplo práctico del área que yo trabajo con los claustros, decir, cuáles serían los aprendizajes que tiene que alcanzarse para alcanzar la competencia lingüística. Perdonadme que ponga el ejemplo, pero podría ser en todas las competencias. Cojo, lo que he hecho ha sido cortar y pegar lo que pone el anexo 1 cuando reflexiona sobre la competencia lingüística. Y nos dice que los conocimientos que tiene que adquirir un alumno es vocabulario básico. ¿En qué asignatura se tiene que aprender el vocabulario básico? Pues es un tema clave. Es decir, tenemos que trabajar los vocabularios de las diferentes áreas o de las diferentes materias. Cuando un alumno es capaz de tener aquí un concepto y otro concepto, si es capaz de unirlo, hace una idea, hace una... Si no tiene ideas, no tiene conceptos, es un tema a analizar, sobre todo en matemáticas y lengua, el tema del vocabulario que tiene que adquirir un alumno. Luego estarían los conocimientos gramaticales básicos y los conocimientos defectivos. Estos son del área de lengua y de la materia de lengua y literatura. Y textos literarios, principales características, estamos hablando únicamente de lengua y literatura. Como profesor de matemáticas, como profesor de música, lo único que me pide para alcanzar que soy responsable, la competencia lingüística no es del área de matemáticas, no es del área de lengua y literatura y los demás ayudamos, no. La competencia lingüística es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros. Como profesor de matemáticas, como profesor de música, no me exige nada más que hasta ahora enseñe el vocabulario. Vamos a los procedimientos. Decimos que una competencia son conocimientos, lo hemos visto, son procedimientos y son actitudes. Estos son los procedimientos, vuelvo a repetir, he cortado y he pegado lo que viene en el anexo, estos son los procedimientos que tiene que alcanzar un alumno para alcanzar o para desarrollar la competencia lingüística. Escuchar, exponer y dialogar, comprender textos orales, producir textos escritos, y aquí sí, ya os planteo que estos son aprendizajes, vamos a decir, interdisciplinares y que todos los profesores, demos la asignatura o la materia que demos, tendríamos que plantearnos como aprendizaje que tienen que alcanzar los alumnos, como contenidos que tenemos que enseñar, es esto. Claro, no tenemos tiempo, no tenemos preparación o no, pero esto es lo que se nos pide que hagamos con los alumnos en las diferentes áreas o materias. Y que un alumno lea y comprenda textos escritos, o que sea capaz de comprender textos orales y que sea capaz de coger apuntes, eso es clave y esencial. Y eso lo tenemos que manejar en todas las asignaturas. Y estos serían los valores que se nos piden para alcanzar la competencia lingüística. La competencia lingüística, tener confianza a la hora de hablar en público, esforzarse en expresarse de forma adecuada, abordar las opiniones y argumentos de los demás, habilidades para establecer vínculos y relaciones, desarrollar la afición por la lectura, conseguir hábitos lectores.
los profesores de lengua y literatura? No, estos de todos y de cada uno de nosotros y de nosotras. Estos son los aprendizajes que, como comentaba, que de alguna manera me lleva a mí como profesor o como profesora, cuál es mi responsabilidad a la hora. Yo entiendo que todos los profesores y profesoras tendríamos que haber discutido qué se entiende por competencia lingüística, cuáles son las características, cuáles las finalidades y cuál es mi contribución como profesor de matemáticas, como profesor de geografía e historia, cuál es mi contribución al desarrollo de las competencias. Lo pone muy claro el Ministerio en este anexo, ¿de acuerdo? El planteamiento de las competencias básicas, cómo las relacionamos con los demás, pues nos plantea que las competencias básicas en este anexo de los decretos de enseñanzas mínimas, nos plantea quién nos va de alguna manera a ayudar a marcar los objetivos y a seleccionar los contenidos para que los alumnos alcancen los aprendizajes. Competencias las alcanzan los alumnos, nosotros tenemos los objetivos y usamos los contenidos para. Por lo tanto, es decir, claro, no es... En España tenemos un problema. Yo, visitando aulas y hablando con los profesores, y yo como profesor he trabajado contenidos. ¿Qué estás trabajando? El Renacimiento. ¿Yo por dónde voy? Por los anfibios. Yo estoy... No. Pero, ¿y eso para qué? Pues hombre, los anfibios están después de los reptiles, y los reptiles me toca ahora. Pero ¿para qué queremos enseñar esto? Esto de relacionar, ya la OCSE nos lo planteó. Tenemos que desarrollar los contenidos para desarrollar capacidades. No podemos desarrollar capacidades sino contenidos. Pero por favor, vayamos a coger los contenidos que de alguna manera sean claves y necesarios para desarrollar estas capacidades. El que tengamos desarrollo de capacidades, tengamos competencias, que son los aprendizajes que tienen que alcanzar los alumnos, y que no se y seleccionemos bien los contenidos, desde mi punto de vista puede ser uno de los problemas que podemos plantearnos. Nos va a llevar el meter las competencias básicas, nos va a llevar, por ejemplo, digo que nos va a plantear incluso las asignaturas de manera diferente. Voy a coger el ejemplo de cualquiera. Morfosintaxis necesaria, pero con un enfoque funcional y comunicativo. ¿Qué sentido tiene machacar a los alumnos en quinto y sexto de primaria adjetivo en la parte variable, que sí que lo tiene que aprender, pero por favor que lo sepa utilizar? Yo siempre un ejercicio que suelo hacer es que los profesores de lengua cojan los libros de inglés y que los profesores de inglés cojan el libro de lengua. Y claro, no se entienden, es de manera diferente, el enfoque es totalmente diferente. Entonces, en ese sentido, es decir, tratamiento de la información y la comunicación. Esto es un tema importante. Una matemática formativa. Comentaba yo con los compañeros y compañeras el desarrollo del currículo. Puede ser que tiene sentido que en historia de la literatura o la historia del arte le metamos a los alumnos del neolítico, paleolítico, lleguemos y venga autores y venga cuadros y venga obra. Pues igual tenemos que hacer como un mundo anglosajón que dice, bueno, ¿cuáles son los cuadros representativos? ¿Cuáles son los monumentos representativos? Y no vamos a atiborrar y vamos a ver que el alumno sea capaz de ser competente a la hora de ver un cuadro, a la hora de desarrollar su capacidad de admiración, a la hora de ser capaz de, que quizá PISA no lo pueda evaluar si hemos conseguido en el alumno la afición y la creatividad por ver un cuadro pictórico. Por lo tanto, es decir, metodología va a tener lo mismo. Quiero centrarme un poco en la evaluación, ya vamos un poco más de tiempo, pero desde mi punto de vista los cambios que va a suponer la evaluación va a suponer en el objeto de la evaluación. Y esto es la madre del cordero. Aquí, además, no diré que no lo he dicho, pero en este país hay desobediencia civil con respecto a los criterios de evaluación. Nadie... Voy a ponerles a ustedes un criterio de evaluación de Castilla y León. Mostrar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad, tanto en calidad de practicante como de espectador, en la práctica de actividades físico-deportivas y vincular las mismas al disfrute del aprendizaje y a la salud. No les digo nada. Pero esto es decir, nos plantea, tenemos que evaluar cosas diferentes, tenemos que evaluar de manera diferente. Y desde luego el alumno es el primero que tiene que entrar en el proceso de evaluación, porque estamos trabajando la competencia de autonomía e iniciativa personal. Luego tú eres responsable de tus aprendizajes y tú vas a dar cuenta de cómo estás trabajando, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista, si yo planteo participar de la Comunidad también de Castilla y León en inglés, participar en progresiva autonomía en conversaciones, este criterio de evaluación yo no le puedo evaluar, es decir, con exámenes escritos.
¿Hay que evaluar expresión oral? Pues mirad, vosotros no se puede evaluar la expresión oral si no es a través de observar al alumno que hable o de decirle, por favor, que salga a explicar lo que son las competencias básicas. Pero si no lo hace oralmente o no sabe hacer un PowerPoint para explicárselo a los compañeros, y aquí todavía tenemos la dificultad de que el examen oral o la prueba oral, pues es una cosa que a mi niño no, por favor, que se pone nervioso, y los profesores también, y al ministerio cuesta mucho dinero, así que por favor, toda la prueba escrita y como mucho a través de... Pero sí que es verdad que entonces debemos de modificar necesariamente los cambios que suponen de evaluación. Es que las actitudes y los valores son muy difíciles de evaluar. Bueno, pues ahora nos vamos a ver un telediario y si queréis vemos si somos capaces de evaluar lo que dicen algunos señores y las actitudes de algunos señores. Claro que evaluamos. Si queremos evaluar si un alumno es responsable, vamos a discutir y debatir qué entendemos por responsabilidad. Que venga puntual, que traiga los trabajos, que traiga los materiales, que sea capaz de estudiar todos los días. Bueno, pues con esos criterios vamos, pero evaluar actitudes y valores no hay ningún problema para evaluar. Otra cosa es que, y tenemos que cambiar los procedimientos, instrumentos y desde mi punto de vista la participación del alumno. Dificultad que hemos tenido los profesores. Usted es profesor de matemáticas, usted es profesor de ciencias, usted es profesor de lengua, aquí tiene usted su materia, su asignatura, hay aquí un apartado que pone cómo esta asignatura puede contribuir al desarrollo de las competencias básicas, pero a la hora de evaluar, los criterios de evaluación, entre comillas, cuelgan de los objetivos, cuelgan de la materia, cuelgan de la asignatura. Pero todas las comunidades, esto es de Castilla y León, perdonadme que creía que había más gente de Castilla, pero está en todos los sitios, porque además esto del cortar y pegar, la comunidad primera que se lanza, los demás lo ven, pues esto está bien, lo cortamos. Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta, y necesariamente todos los profesores, una de las grandes dificultades es cómo evaluamos las competencias básicas, cómo se evalúan. Por mucho sentido común. Desde mi punto de vista, una de las dificultades y planteamientos que tenemos que hacer, yo soy profesor de matemáticas, evalúo los aprendizajes de matemáticas y ahora a ver el orientador cómo hacemos lo de las competencias lingüísticas. No, yo estoy evaluando matemáticas y de manera indirecta o de manera directa estoy evaluando la competencia lingüística. Desde mi punto de vista es esencial y clave. No podemos decirle al profesor que para evaluar las competencias tiene que evaluar la asignatura y luego aparte las competencias básicas. Desde mi punto de vista tiene que ser un planteamiento integrado, ¿de acuerdo? Presentar un informe. Esto está de Cantabria. Presentar un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte de papel y digital sobre cuestiones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes directas, siguiendo un plan de trabajo y expresando sus conclusiones. No es para la universidad, no es para cuarto de secundaria, es para sexto de primaria. Esto es imposible. Claro, si desde infantil de 3 años no empezamos a preparar al personal para que sea capaz de presentar un informe y lo único que hace es repetir lo que el profesor le ha dicho o lo ha comentado, pero esto es un criterio de evaluación. Si yo os dijera, no nos da tiempo, no lo voy a preguntar, ¿qué es un criterio de evaluación? O si te preguntara Vicente, ¿este es un criterio de evaluación o es un objetivo? Hombre, pues está en infinitivo, pues debe ser un objetivo. Presentar, esto es un objetivo. Sin embargo, os tengo que decir, ¿qué es un criterio de evaluación? ¿Qué es un criterio de evaluación? Aquel objetivo que la administración considera que es fundamental para que el alumno adquiera los aprendizajes de esa materia, de esa asignatura. Por lo tanto, a mí como profesor me obliga necesariamente a evaluar a los alumnos con este criterio, y a los alumnos que no consigan este objetivo es un alumno que le debemos de colgar o de suspender, entre comillas, no alcanzado en los aprendizajes. ¿De acuerdo? Desde mi punto de vista, este es un criterio de evaluación, es aquel objetivo que me permite a mí, es el referente para evaluar tanto la adquisición de los aprendizajes de mi materia o de mi asignatura, como digo ahora, las competencias básicas. Por lo tanto, es decir, este es lo que ya decía, desobediencia civil. ¿Cómo un alumno de sexto? ¿A un alumno de sexto se le puede exigir eso? Sí, mucho más. Pero claro, tengo que dedicarme la metodología para que el alumno trabaje por proyectos, para que el alumno trabaje para hacer informes, no para que el alumno, entre comillas, haga fichas o conteste a los ejercicios 4 o 5 que vienen en el libro. Si mandan este ejercicio en el libro, automáticamente lo desechamos porque eso no es muy difícil, lo hacéis en casa.